Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar leyendo y meditando acerca del pasaje que se encuentra en Filipenses 4. Vamos a hablar del versículo 4 al 9. Hoy vamos a hacer muy particular énfasis en el versículo 5 al 7. Les voy a dar lectura para que tengamos el contexto y podamos conversar esta mañana. Les pido que sigan esta lectura con mucha atención. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La semana pasada citamos Romanos 14:17, diciendo que regocijarse, alegrarse en el Señor siempre, se refiere al gozo, que es una de las marcas o características que distinguen a un ciudadano del reino de Dios. En el versículo 7, Pablo se refiere a otra de las marcas del reino de Dios, la paz de Dios. ¿Cuáles son esas marcas o características que se mencionan ahí en Romanos 14:17? Lo voy a citar claramente. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Filipenses 4, del 5 al 7, de lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos hace notar que hay un fuerte contraste entre ansiedad y la paz de Dios. Y de hecho los pone como cosas totalmente opuestas. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Realmente es posible que no nos afanemos por nada. La Biblia fue escrita en una época que era mucho más simple. Ahora, ¿son aplicables estos versos en la sociedad actual con todo el estrés y las exigencias que tenemos constantemente? La Biblia nos dice que no debemos estar afanosos. Pero ¿es esto posible en nuestros días? ¿Cómo puedo realmente ser libre de afanes cuando hay tantas cosas que enfrentar? ¿Qué sucede si de pronto pierdes el trabajo y no puedes seguir pagando la renta? ¿Qué pasa si tu negocio no va bien? Si fracasas en los exámenes? ¿Qué pasa si no puedes obtener la casa de tus sueños? ¿O el auto? ¿O la promoción en tu trabajo que habías estado buscando? ¿Qué tal si ya nunca vas a tener la oportunidad de viajar a los lugares que has soñado? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y muchos ¿qué pasaría? Podemos encontrar razones de todo tipo para afanarnos en la actualidad, y yo creo que siempre podemos creer que es necesario estar preocupado, estar inquieto por esas cosas. Y decimos, ¿acaso no es lógico afanarse por el futuro? Pero la Biblia no nos dice que tenemos que estar afanosos por ciertas cosas que son importantes o por las cosas más importantes de nuestra vida. Dice que por nada estemos afanosos. Nosotros podemos optar por estar afanosos en todo, pero entonces no vamos a obtener lo que viene a continuación. Sabemos que es necesario hacer planes para el futuro en nuestras familias. Sabemos que hay que buscar el sustento, proveer para las necesidades de la familia. Y vemos, por ejemplo, en Proverbios 21:5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Fíjense, aquí está hablando
de dos diferentes actitudes. Una, del diligente, y dice que se tiende a la abundancia. Y otro dice que se apresura alocadamente. Y ahí es donde encaja mucho la parte del afán del que habla en Filipenses 4. Hay una diferencia muy grande entre estar afanosos y ser diligentes. En la palabra en griego que usa, merimnate, dice no estén ansiosos, merimnao, está hablando de cuando la persona en forma con mucho trabajo, en forma penosa, dolorosa, lamentable, busca lograr cosas de manera apresurada para obtenerlas. Con diligencia podemos anticiparnos a posibles problemas que pudieran surgir, podemos hacer planes para evitar esos problemas, o podemos tomar ciertas rutas o cursos de acción para las cosas que vamos a hacer, siendo diligentes. Pero siendo diligentes debemos confiar en el poder y la provisión de nuestro Dios, no en nuestras propias capacidades. Dios tiene el control y nosotros no. Proverbios 19:21, otro pasaje que debemos siempre recordar, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que estar constantemente escuchando el consejo de Dios. También lo que nos dice en Santiago 4, del 13 al 17, dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabréis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece, dice. Continúa diciendo: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, así dice la palabra de Dios. Y continúa diciendo: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A fin de cuentas, ¿qué pasa? Debemos confiar plenamente en Dios, porque Él sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer cuando nuestros planes salen mal. ¿Cómo podemos entonces hacer esto? Primero tenemos que notar, tenemos que recordar que justo en el versículo anterior, en el versículo 5, dice: el Señor está cerca. Si sabemos que el Señor está cerca de nosotros, será difícil que nos invada la ansiedad. Si nos ponemos ansiosos, significa que en realidad no estamos creyendo que el Señor está cerca. Está cerca de nosotros. Y eso significa que Él está presente con nosotros por su Espíritu, para consolarnos, fortalecernos, y también está cerca de nosotros porque su regreso es inminente. Pablo se refería a esos dos aspectos de la cercanía de nuestro Señor. Dios nos hace fuertes, nos hará fuertes para soportar todo lo que se presente, para que podamos continuar firmes en la fe, sabiendo que el Señor está cerca en esos dos sentidos. No tenemos que estar ansiosos porque Jesús podría venir a cada momento, en cada momento. Luego dice en el versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Contrasta, dice que no estemos afanosos, sino, eso no lo hagamos, sino por el contrario, nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Pongamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Todo eso dice. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros no dejamos nuestro afán y sí ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, estamos cumpliendo la mitad. Tendríamos que hacerlo completo. Tenemos que dejar el afán y entonces ir con nuestras peticiones a Dios. Y entonces, confiar en Dios es lo más difícil para muchos. Nuestra paz no depende
de que Dios nos conceda todas y cada una de nuestras peticiones, sino que la comunión con Dios nos hace recordar que todo lo que Él ha hecho por nosotros está siempre presente en nuestras vidas. Y entonces damos gracias a Dios por ello. El recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros trae gratitud a nuestros corazones. Es una consecuencia. Por eso dice, traigan todas sus peticiones con acción de gracias. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Dios ha sido con nosotros buenos en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Esto es una fuente de paz, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz difícil de explicar, que solamente está presente, y quiero hacer énfasis en este punto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está presente solamente en el creyente. Tenemos que recordar una regla fundamental. La ansiedad y la fe nunca van juntas. Nosotros tenemos ansiedad, es por falta de fe. Tenemos fe, no vamos a tener ansiedad. Debemos estar convencidos de que todo, absolutamente, lo que tenemos hasta hoy ha venido de Dios y continuará viniendo de Él. Una vida de constante oración acrecienta nuestra paz por medio de la provisión soberana de Dios y no de nuestros propios planes. La paz de Dios siempre viene como respuesta a nuestras oraciones cuando damos gracias a Dios por todo. Hermanos, reflexionemos en esto. Dios les bendiga y que sigan disfrutando de este hermoso día. Un abrazo.